Amén. Me gustaría que usted me acompañara a Romanos capítulo 5. Amén. Romanos capítulo 5. Desde el versículo 1. ¿Qué va a hacer cuando lo tenga? Va a decir un fuerte amén. Y vamos a hacer algo hoy diferente. Usted obviamente tiene allí su Biblia, ¿verdad? Si no la tiene, pues también lo va a hacer. Pero vamos a ponernos de pie. Vamos a leer la Biblia hoy de pie. Vamos a hacerlo hoy diferente. Póngase de pie con Romanos capítulo 5. Desde el versículo 1. Póngase de pie si puedes, obviamente. Y vamos a leer. Pablo, el apóstol, le está hablando a esta iglesia, a estos cristianos que están en Roma. No es una iglesia específica, sino es un grupo de cristianos que vivían en Roma. Y en esta ocasión les dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también, mire lo que dice Pablo, no solamente nos gloriamos de la esperanza, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se alegra de las tribulaciones? Solo Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y me encanta como comienza el 5 diciendo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por alguien bueno, por alguien justo. Con todo, pudiera ser que alguno osará morir por alguien bueno. Pero el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a dejarlo hasta allá, puede sentarse. Usted sabe que hoy todos estamos estrenando. Usted hoy se está poniendo algo nuevo y dice: sí, pero es el mismo pantalón, es la misma. No, todos tenemos hoy algo nuevo. Y eso nuevo que tenemos, dice la Biblia, que son sus misericordias. Todos los días estrenamos misericordia y eso es un regalo. Hoy yo sí estoy estrenando algo físico. Estoy estrenando unos zapatos que me regalaron, una camisa. Dios ha sido tan bueno. La semana pasada alguien muy amado, muy querido, se presentó con un pocotón de bolsas. Y usted sabe, la impresión, y se lo cuento, las ganas de revisar todo en el momento, pero uno tiene que ser educado y hay que revisarlo después que la persona se vaya. Y entonces cuando llegamos a la casa, imagínense los niños todos sorprendidos, alabando al Señor, porque cómo Dios cumplió, cómo Dios fue tan lindo, y por eso estamos estrenando hoy. Pero damos gracias a Dios por esos regalos. Y un regalo alegra tanto, ¿verdad? A nosotros, usted tan lindo, a veces nos regalan unas cremas de berenjenas. Hermano, esas cremas de berenjenas de alguien son exquisitos. O de pronto yo le decía a alguien esta mañana que la semana pasada nos regaló una bolita de cacao. Uy, qué cacao tan bueno, espectacular. Cómo nos disfrutamos ese chocolate con ese cacao. Y yo creo que a todos, ¿verdad?, nos alegra recibir regalos. A ver, ¿a quiénes les gusta recibir? A las mujeres, somos las primeras, que nos gusta recibir un regalo, ¿verdad? Y eso como alegra el corazón.
cómo alegra el corazón recibir regalo. Y eso es lo que esta mañana te quiero compartir. Los regalos de vivir en el Evangelio. Los regalos de vivir en el Evangelio. Durante estas últimas 2 semanas, nuestro pastor ha estado enseñándonos lo que es el Evangelio. El Evangelio son esas buenas noticias que llegan a ti y a mí para darnos salvación. Es saber de que Jesucristo murió por nuestros pecados, que nosotros teníamos sobre nosotros, valga la redundancia, una condena, y que lo habla perfectamente Romanos 6, no lo vamos a ver hoy, pero Romanos 3, por ejemplo, dice: no hay justo, no hay nadie que haga lo bueno, sobre toda la humanidad hay una marca de pecado. Y entonces Romanos 6 dice que la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Es decir, esa muerte obviamente es la física, pero más allá de la física es la espiritual. Esa muerte donde eternamente estaríamos separados de Dios. Y esa es la condenación que pesa sobre todo el ser humano. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza de pecado. Pero entonces vino el Señor Jesucristo, trajo a través de su muerte en la cruz, de su resurrección, nos trajo vida, ¿sí? Imagínense que hubo un juicio, y en ese juicio nosotros, tú y yo, éramos los culpables, porque los pecadores somos nosotros, no Jesús. Y entonces imagínate en ese juicio, Dios el justo, Dios que es justo, que tiene que darle pago al pecado, y el pago era la muerte. Pero vemos que un Jesús dice: no, yo no quiero que la humanidad vaya a una eternidad sin salvación, y hubo un cambio. Entonces ya nosotros dejamos de estar en el lugar de los acusados para pasar al lugar de los inocentes. Y ahora quien tomó el lugar del acusado fue Jesús, y sobre él cayó el juicio, él pagó el juicio. Eso es el Evangelio. Pero entonces no solamente recibimos salvación, no solamente recibimos perdón de pecado, sino que allí Pablo nos enseña algunos regalos que vivimos, que podemos disfrutar, es la palabra, que podemos disfrutar cuando vivimos en el Evangelio, cuando caminamos en esas buenas noticias de salvación. Y eso es lo que hoy queremos compartirte. Mire que comienza el versículo 1. Pablo diciendo: justificados por la fe. No dice que esa justificación o ese perdón de pecado viene por nuestras obras, porque fuimos muy buenos. No, esa justificación viene por la fe, porque creímos en que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Por eso viene la justificación. Y entonces esa justificación, el primer regalo, y aquí comenzamos a ver los regalos, el primer regalo que trae el Evangelio es paz. Diga conmigo: paz. Dígalo fuerte: paz. Pero escúchame, en la Biblia se menciona varios tipos de paz, ¿sí? Yo le mencionaba la semana pasada un texto en Juan, por ejemplo, en Juan 14, no lo busque. En Juan 14, 27, por ejemplo, el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y dice algo interesantísimo: no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y esa es una paz que viene por consecuencia de la justificación. Y esta paz que habla Juan 14, 27 es esa paz de tranquilidad al alma, ¿sabe? La que yo le hablaba la semana pasada, la tranquilidad al alma. Esa paz que viene porque yo confío en el Señor, pero no solamente confío, sino que descanso.
¿me entiende? Descanso. Creo en lo que Él va a hacer, creo en lo que Él ha dicho y viene ese descanso, viene esa paz. Hay otra paz que yo creo que toda la humanidad quiere y es la paz mundial, ¿sí? Queremos que de pronto no haya más conflicto en el mundo árabe o allá en el Oriente, en el Medio Oriente. Queremos la paz entre Rusia y Estados Unidos, que se reunieron reciente. Queremos la paz, en fin, entre uno y el otro. Y esta paz, yo quiero decirte, y es una paz que muchos buscan, que todos oramos, pero esa paz, te tengo la noticia, no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque mientras el corazón del hombre esté distanciado de Dios, mientras el corazón del hombre esté dominado por el pecado, no va a haber paz mundial. Porque entonces vamos a tener al presidente de tal cual país queriendo ser la potencia. Tenemos al otro presidente que no quiere ser gobernado. En fin, una pugna más de cosas políticas, es una pugna quizás de orgullo, de egocentrismo, y todo eso viene del corazón. Entonces está la paz mundial, pero la paz que está hablando aquí el apóstol Pablo es la paz que viene como consecuencia de que nos reconciliamos con Dios. Es la paz que viene de saber de que ya no somos enemigos. Porque te quiero decir algo, hasta el momento cuando nosotros creímos en Jesucristo, creímos en su muerte, en su redención, en su resurrección, hasta ese momento tú y yo éramos enemigos. La Biblia lo dice en Romanos 3:23, que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasaba? Que Dios le dio la espalda a la humanidad por consecuencia del pecado. Había un abismo entre Dios y la humanidad. Pero esta paz, dice Pablo, esta paz que habla Pablo es la paz de que ya Dios y yo nos reconciliamos a través de la cruz. A través de la obra de la cruz vino esa reconciliación. Esa paz viene de saber de que ya somos inocentes, hermano. Y yo quiero que a medida que yo te comparta estos regalos, que tú vayas revisando tu corazón, porque la idea de esto es que tú y yo, mire, yo hoy me puse estos zapatos y los disfruto, súper cómodo, chévere, sabe, me vi en el espejo y lo disfruto. La idea es que y mire que se lo estoy diciendo, no le estoy aquí echando coco. Pero la idea de estos regalos es que tú también los disfrutes, es que tú también experimentes el vivir cada una de estas cosas que están allí puestas para ti. Lo único que tú tienes que hacer es agarrarlo, ponértelo, disfrutarlos, vivirlo. En este caso con la paz. Tú te sientes en paz con Dios. Tú disfrutas de paz con Dios porque sabes que Él te perdonó, porque sabes que la culpa fue quitada, o por lo contrario, tú estás viviendo una vida cristiana llena de culpa, llena de autocondenación. Y esa es una de las peores cosas, hermano, que hace el pecado. El pecado, y yo no te voy a decir yo peco, tú y yo pecamos, y te cuento todos los días, durante todo el día. Pero ¿sabes qué trae paz? Que cuando tú vas a la oración, tú le puedes decir: Señor, perdóname porque levanté la voz, porque dije esta palabra, perdóname porque dije esto, porque pensé, porque sentí, no sé. Y que tú puedas aceptar el perdón de Dios, eso te produce paz.
que tú puedas saber de que Dios te perdonó, eso trae paz a tu alma. Y entonces, entre las cosas que el pecado produce es perturbación. El pecado perturba, el pecado, yo diría, no deja dormir. Aunque algunos pecados traen placer al cuerpo, la fornicación trae placer al cuerpo, no sé, la mentira, no sé cuál otra cosa, no se me ocurre otro, y traen un placer temporal, traen un placer momentáneo, pero la perturbación que ese pecado produce no la quita nada, no la quita nadie, solo la quita saber que Dios me perdonó porque yo fui y confesé, porque yo fui delante de Dios y confesé. Entonces, hermano, ¿cuántos de nosotros a veces vivimos con culpa? A veces vivimos con condenación. Hoy el Señor te presenta el regalo de la paz, el regalo de esa reconciliación entre Dios y tú. ¿Cuántos dicen amén? Mire que sigue diciendo, y voy al segundo regalo. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y yo veo que ahí el segundo regalo es acceso a la gracia, acceso a la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, es un favor que no merecemos. Que no merecemos. Yo no merezco que esa persona haya gastado su dinero y me haya comprado esto. No merezco detalles tan lindos que usted tiene con nosotros. No merecemos. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que a través de creer en Jesucristo, ahora tú y yo podemos disfrutar de regalos que no merecemos, de un favor inmerecido. Cuando usted, y me encanta esa canción que cantaban ahorita, sublime gracia que me rescató, sublime gracia que me limpió, que me liberó, sublime gracia que me alcanzó. ¿Qué quiere decir? Ese regalo que yo no merecía, que tú y yo no merecíamos, que nos alcanzó. ¿En qué consisten esos regalos? Primero, en esa obra maravillosa de Jesucristo en la cruz. Yo quiero decirte algo, yo todavía le digo al Señor, Señor, todavía hoy, yo no soy la misma que hace 25 años atrás. Si hace 25 años atrás decía groserías, desde hace 25 no las digo, por decir algo. Si antes 25 años hacía cosas, ya hoy no las hago. Es decir, uno pudiera decir, bueno, hubo un cambio, sí ha habido un cambio, su palabra me ha transformado, he crecido en la fe, no en estatura, en la fe, y he crecido en el carácter, en fin. Pero aún cuando han habido esos cambios, cuando Dios ha hecho esos cambios, yo digo, Señor, aún sigo sin merecer que tú hubieses muerto por mí en la cruz. Todavía no merezco que tú hayas dado hasta la última gota de tu sangre por mí, porque aún me siento pecadora. Y con esto no quiero decir que me sienta culpable, no, sino que esa sublime gracia me ubica en el lugar de humillación, me ubica en el lugar de que necesito esa gracia para poder vivir el evangelio, de que necesito ese regalo inmerecido para, mientras esté en este cuerpo, mientras camine por esta tierra, necesito esa sublime gracia. Y es entonces donde entiendo, donde Dios nos dice que esa obra en la cruz es un regalo que no merecemos, que todavía no merecemos. Y es lo que el apóstol dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió
Cristo murió. ¿En qué también consiste esa gracia? Y aquí yo veo lo preciado, lo valioso del regalo de la gracia, hermano, que a veces tú y yo no valoramos. Usted sabe, en mi casa, yo no sé usted, pero ¿cómo le explico? Nosotros, mi esposo y yo, venimos de familias disfuncionales, de familias donde vivimos muchos problemas económicos, financieros, de la escasez, y nada menos en estos días se lo contábamos a nuestros hijos, a manera de broma, ¿no? Y le decíamos a ellos, qué vida tan dura la tuya, y empezábamos a decir cosas que nosotros hacíamos a su edad, que ellos no hacen. Sublime gracia que los alcanzó, pero los alcanzó a ellos, ¿no? ¿Sí? Y entonces empezábamos a decirle, qué vida tan dura la tuya. Yo le decía, por ejemplo, menos mal que a ti no te tocó pasar casi una semana sin luz, y no por apagón, sino porque nos las cortaron y no teníamos para pagar. Menos mal que a ti no te ha tocado esperar que llegara alguien con la comida para el almuerzo, ¿sí? Y tener hambre y no tener para comer. A ti, qué vida, ¿sabes? Uno echándole un poquito allí de sarcasmo con ellos. Pero entendemos que venimos de esa circunstancia, y eso nos llevó al tener familia, a cuidar mucho, a cuidar y a valorar mucho lo que tenemos, ¿me entiende? Lo que tenemos, las cosas que Dios nos da, las cosas, hermano, que usted nos regala. Para usted de pronto es poquito, y a veces ustedes vienen, ay, pastora, mire, pero para nosotros es tan valioso, porque entendemos el poder de la mayordomía. Y entonces, en mi casa, por ejemplo, ese refrán, lo que nada nos cuesta, ¿cómo dice? Lo que nada nos cuesta, hagamos fiesta. No, en mi casa eso no se cumple, porque aunque a mí no me costó la camisa, yo no pagué nada, hubo alguien que sí pagó. Hubo alguien que sí sacó dinero. En este caso hubo alguien que sí murió en la cruz, que pagó un precio para yo disfrutar de esta gracia. Y es allí donde, cuando yo entiendo eso, yo le doy valor a esos regalos. Y en medio de esas cosas, lo que te estoy diciendo es la obra de la cruz, lo valioso de que Jesús murió por mí, pero también ese acceso a la gracia es entender el poder de la oración. Cuando tú y yo oramos, amado hermano, la oración es un regalo, y quiero decirte que no merecemos. Porque imagínate ese Dios santo, ese Dios sublime, ese Dios perfecto, hablándote a ti, hablándome a mí, que soy pecadora. ¿Se da cuenta la gracia de Dios? Y ahí es entonces donde Pablo dice que por el sacrificio de Cristo nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Y a qué se está refiriendo? Entre varias cosas se refiere a la oración, a ese poder relacionarnos con Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que tú y yo no valoramos el sacrificio de la cruz, no entendemos que a alguien le costó, y es entonces donde pasamos un día, 2 días, 5 días, una semana sin orar. ¿Se da cuenta? No valoramos el regalo de la gracia, porque como a mí no me costó, porque yo no fui la que murió en la cruz, entonces yo, bueno, mañana oro. Y no, bueno, hoy no pude, Señor, tenía que salir temprano al trabajo y no sé qué, y tengo muchas cosas que hacer, mañana oro. No estamos disfrutando y no le estamos dando el valor al regalo de la gracia, a un regalo inmerecido. Yo te pregunto, ¿tú estás disfrutando el regalo de la oración? ¿Tú disfrutas la oración en tu intimidad? Hermano, para mí no fue nada de carga ponerme los zapatos esta mañana. Ay, no fue que yo dije, ay, qué pesar, me los tengo que poner, qué fastidio, ay, pero bueno, no,
Así tiene que ser, así debería ser tu actitud, mi actitud con la oración. No una carga, no una obligación, no una imposición, sino es un regalo, lo disfruto. Disfruto orar, disfruto relacionarme con Dios, disfruto que Él se manifiesta en esa oración. Así que todo lo que tú y yo podamos vivir, todo lo que tú y yo podamos recibir, hermano, es por su gracia. La ropa que tú tienes puesta, la arepita que te comiste, el carrito en el que llegaste, hermano, es por su gracia. Es por su gracia, porque no lo merecíamos, no lo merecíamos. Mire el tercer regalo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Fíjese que allí Pablo dice en la cual estamos, no dijo estuvimos o estaremos. Y si se da cuenta el pasaje, él conjuga el verbo en presente, en un tiempo presente. Son regalos para disfrutar en todo momento, no una sola vez, sino en todo tiempo. Y entonces sigue diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahí está el tercer regalo, que es la esperanza. Todo ser humano, no hay ser humano en la tierra que no necesite sentir que hay un futuro, que no necesite seguridad de su futuro. Toda la humanidad necesita sentirse segura del porvenir. Y es entonces cuando no tenemos seguridad del porvenir, cuando no tengo seguridad del mañana, cuando viene la ansiedad, cuando viene la preocupación, cuando viene la incertidumbre, en fin, tantas cosas que pueden venir por falta de esperanza. Por falta de esperanza. Y es entonces la esperanza que aquí habla Pablo, es la que durante esta semana te hemos estado hablando. Esa esperanza que él se refiere, hermano, es a un futuro eterno. Es entender, porque fíjate que dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es entonces donde entendemos, donde necesitamos entender que nuestro paso por aquí en la tierra es temporal. Dura un tiempo. Mi esposo, y lo dice, el Germán lo decía hace 2-3 semanas a ese pasaje en Salmos, si no me equivoco, que dice que los más robustos llegan a 80, pueden llegar a 80. Y es entonces donde el paso de algunos será de 80, otros de 60, otros de 5, otros de 1. El paso de nosotros por esta tierra es temporal. Pero allí es donde debe en ti y en mí crecer la esperanza por el futuro eterno. Cuando nosotros miramos y sabemos que la gloria de Dios se va a manifestar, nosotros quitamos un poquito la mirada de la realidad y la empezamos a ubicar en esa gloria de Dios que está a punto de manifestarse. Anota esta cita, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, yo te la voy a leer. Versículo 13. Pablo hablándole a este pastor llamado Tito, y le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo somos justificados recibimos paz, recibimos gracia, pero también crece en nuestro corazón una esperanza
viene a nuestro corazón una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Señor, ya tú estás muy cerca de venir. Ya están muy cerca de sonar esas trompetas que, escúchame, solamente la iglesia sin mancha y sin arrugas serán las que escuchen esas trompetas. Aquel que no conoce a Cristo no las oirá. Por eso es que tú y yo necesitamos vivir en esa justificación. Por eso es que tú y yo necesitamos vivir, caminar, como dice Pablo, estando firmes en esa esperanza, aguardando, esperando el momento cuando esas trompetas sonarán y tú y yo, dejaremos esta tierra y nos encontraremos con Él en el cielo. A Él, a Jesucristo, en ese momento nadie lo verá. Él no va a llegar a la tierra. Esa no es la segunda venida, porque en la segunda venida, te voy a dar, como dices, hermano, un spoiler. En la segunda venida, tú y yo vendremos con Él. Tú y yo volveremos con Él a juzgar y a reinar sobre la tierra. Y lo mejor, vendremos con cuerpos glorificados. Es decir, este carapacho de 1.50 no va a ser el que venga con el Señor Jesucristo. Vendrá un cuerpo glorificado. Pero en ese momento del levantamiento de la iglesia, cuando la iglesia se encuentre con Él y lo veamos allí en las nubes, esa es la esperanza, esa es la gloria de Dios que está, mire, así de manifestarse, que falta muy poco. Y es lo que Pablo está diciendo. Tú y yo nos tenemos que llenar de esperanza. Tú y yo que nacimos de nuevo. Tú y yo que le entregamos nuestro corazón a Jesucristo. Quizás me atrevo a decir, no podemos, hermano, no podemos vivir deprimidos, aunque la depresión viene, sí viene la depresión, viene el desánimo. ¿Cuántos nos hemos sentido desanimados? Yo soy la primera. ¿Cuántos nos hemos sentido ansiosos? Hermano, ahí es donde necesitamos disfrutar el regalo de la esperanza, de saber que, bueno, no sé qué voy a comer mañana, no sé cómo voy a pagar esta deuda, no sé, confío en el Señor, pero hay una esperanza mayor y por esa esperanza mayor, entonces yo camino, yo me preparo, yo hago todo, yo aguardo la promesa, espero la promesa de verlo, de encontrarme con Él. Y cuando viene esa esperanza eterna, hermano, la depresión se va, el temor se disipa, la depresión, la preocupación. ¿Por qué? Porque ya tú sabes el fin de la historia, ya tú sabes que tu Salvador, que tu Redentor viene, ya tú sabes que tú has sido redimido, y como tú has sido redimido, tienes todo para encontrarte con Él. Y cuando esa esperanza inunda tu corazón, hermano, no hay lugar para el desánimo, no hay lugar para la apatía, no hay lugar para la depresión o para la ansiedad. Te digo, te lo estoy diciendo a ti, pero también es para mí. Entonces necesitamos disfrutar de esa esperanza, de saber que hay un futuro prometedor para ti y para mí. La falta de esperanza ha llevado a muchos a vicios, a la droga, al alcoholismo, a tomar decisiones incorrectas, atentando contra su vida. La falta de esperanza ha traído enfermedades, trae ansiedad, trae desánimo. Pero tú y yo que entendemos el sacrificio de la cruz, tú y yo tenemos una esperanza mayor, una esperanza eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero la pregunta es, ¿tú estás disfrutando de ese regalo?
¿Tú estás disfrutando del regalo de la esperanza o por lo contrario te inunda la ansiedad, te inunda la preocupación, te inunda el desánimo? Pues deshazte de eso y disfruta del regalo de la esperanza. Sigue diciendo Pablo, versículo 3. Él dice, y no solamente nos gloriamos o nos alegramos en la esperanza, sino que también nos alegramos, imagínate tú, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Sabes qué otro regalo podemos disfrutar cuando vivimos en el Evangelio? Es el regalo de la madurez. De la madurez en medio de las dificultades. De la madurez en medio de las dificultades. Y todo ser humano, tenga mucha o poca plata, esté o no esté enfermo, vive en Venezuela o vive en Estados Unidos, viva en Canadá o viva en Haití, todo ser humano enfrenta tribulación. Todo ser humano enfrenta problemas. De hecho, el Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo vas a pasar por problemas, en el mundo vas a tener tribulación. Ahora bien, cuando tú y yo, cuando una persona comienza a caminar y a vivir en el Evangelio, mire aquí lo interesante, cuando alguien comienza a caminar en el Evangelio, esa persona le da otra perspectiva a los problemas. Mientras que el problema para aquel que no conoce la obra de la cruz, mientras que el problema para aquel que se siente condenado, culpable y perdido, el problema viene para hundirlo, el problema viene para matarlo, para enfermarlo, no, para ti, para mí, que caminamos con el Señor, que entendemos su obra, que hemos sido reconciliados, tenemos paz, disfrutamos de gracia, tenemos esperanza. Para ti y para mí, hermano, los problemas, las dificultades, las tribulaciones son una oportunidad para crecer. Son una oportunidad para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Cuando ocurre un problema familiar, cuando viene un problema a la familia, ¿cuál es el deber ser? El deber ser de alguien que camina en el Evangelio. Si yo como esposa, Señor, ¿qué quieres hacer tú en mí? Como esposa, ¿qué quieres tú que yo elimine y qué quieres tú que yo aprenda? Y eso me lleva a crecer, a madurar. Se da cuenta que es darle otra perspectiva, que de pronto viene el problema financiero, no hay finanzas, se cerró el negocio, no se dio eso que yo pensaba, y entonces con otra perspectiva, no es que me he hecho a morir y ay, terrible, es que claro, es que este país, no. Entonces entendemos que esa prueba financiera no viene para que tú y yo caigamos en depresión, no viene para que tú y yo caigamos en un estado de preocupación, de ansiedad, sino que esa prueba Dios la está permitiendo para que tú y yo podamos crecer en la fe, podamos crecer en la confianza en Dios, podamos crecer en cuidar lo que hablamos, en cuidar lo que sale del corazón. Entonces es allí donde viene la madurez. ¿Te das cuenta que es otra perspectiva? Que entonces empezamos a ver los problemas no como algo que viene a hundirnos, sino como algo que más bien quiere y viene y nos quiere llevar a crecer espiritualmente, a crecer en la oración, a crecer en las disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, la intimidad, en la palabra. Entonces, si
empezamos a usar los problemas como una oportunidad, hermano, yo estoy segura que el tiempo de los problemas quizás serían menos y que el pase por el tiempo durante el problema, ¿cómo le diría? El caminar mientras estoy en problemas no sería tan traumático, no sería tan difícil, no sería tan terrible como para algunos es. Mire esta cita, vaya conmigo o anótela si quiere, Santiago capítulo 1. Mire cómo este apóstol confirma lo que está diciendo Pablo. Santiago capítulo 1. Usted lee esto y dice, esto es una locura. Usted lee este pasaje que vamos a leer ahorita y usted dice, esto es loco. Pero es que de esto se trata. Amén, de esto se trata. Santiago 1, versículo 2. Mira poderosa esta palabra. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, no es poquito, sino por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, y esa palabra perfecto quiere decir completo, maduro y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Te lo voy a leer en otra versión. Santiago dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Tú lees esto y se nos rompe la cabeza, porque ¿cómo nos van a decir que cuando alguien está enfermo, cuando alguien está viviendo el mega problema familiar, el mega problema en la finanza, nos digan que estén extremadamente alegres? Y es allí el cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque es entender de que las tribulaciones vienen a comprobar la genuina fe que tenemos. Los problemas vienen a comprobar de qué está hecha nuestra fe. Y es entonces donde podemos decir que hay una fórmula, como las matemáticas, ¿no? Si hay, ¿cómo es? Signos positivos, signos negativos. Usted se acuerda de eso más que yo. Pero aquí también, en este caso Pablo nos dice que entonces la tribulación produce paciencia. La paciencia, ¿y qué es la paciencia? El poder resistir con el mismo ánimo. Paciencia es que tú y yo nos mantengamos firmes en nuestra fe, en nuestra confianza, aun cuando estamos pasando por el valle de sombra y de muerte. Y entonces dice que el problema, la tribulación, produce esa resistencia, produce esa firmeza, produce eso. Entonces tribulación, paciencia, prueba, porque se prueba nuestra fe, y al final, el resultado de todo eso es esperanza, es saber. Y por eso volvamos a Romanos capítulo 5, porque mire cómo termina ese versículo. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero mira esto, y la esperanza no avergüenza.
¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás pasando por el problema, tú de pronto hoy estás pasando por una dificultad, pero tú decides tomar el regalo de la paz, el regalo de la gracia, de poderte relacionar con Dios, el regalo de la misma esperanza eterna, pero el regalo también de que esta crisis no te va a socavar, sino que más bien te va a hacer crecer. Es entonces donde viene y Pablo dice, y esa esperanza no avergüenza. Es entonces donde viene la seguridad de que tu vida, tus finanzas, tu familia, tu salud está en las hermosas, gloriosas, poderosas manos del Señor. Que el Señor no está improvisando contigo y conmigo. No es que Dios, se me olvidó. Se me había olvidado Venezuela. Estaba tan ocupado con Israel y Gaza que No, tú sabes que tu vida está en las poderosas manos del Señor. Y es entonces, por eso es que Pablo dice, tribulación trae paciencia, la paciencia prueba, y todo eso resulta en una esperanza, resulta en una confianza, resulta en que se desarrolle en ti la seguridad de que tu vida, de que mi vida está en las manos de Dios, y que Dios no está improvisando con nosotros, de que Dios no se ha olvidado de tu oración, de que Dios no se ha olvidado de tu problema, de que, como dice por allá en Apocalipsis, de que Él tiene esas lágrimas, de que Él escucha tu oración, porque como dice ese verso, la esperanza no avergüenza. Entonces, no quiere decir tampoco de que ahora para crecer voy a estar buscando problemas. Obvio que no voy a salir a buscar problemas, pero escúchame, tampoco los voy a despreciar, tampoco los voy a menospreciar. No es que voy a salir a buscar problemas para ver que Dios está conmigo, para que se desarrolle en mí la paciencia, no. Pero cuando viene el problema, hermano, no lo voy a despreciar, lo voy a valorar y lo voy a ver como una gloriosa oportunidad para crecer. Ahorita, hermano, cuando estamos viviendo esta transición como iglesia, que estamos viviendo este renovar, yo creo que Dios está probando. Yo pensaba en estos días, con todo esto, mire, Dios está probando hasta la talla de pantalón que somos, que tenemos. Está probando todo. Está probando, mira, el corazón. Está probando nuestras convicciones. Pero usted sabe que también prueba el compromiso. El compromiso. ¿Hacia quién realmente tú tenías compromiso? ¿Con quién realmente tú estabas comprometido? ¿Con una estrategia, con un nombre, con una posición, o sencillamente tu compromiso era con Cristo? Y a mí no me importa el nombre, el lugar, la posición, a mí me interesa mi compromiso con Cristo. ¿Me entiende? Entonces yo, Nelvi, en mi casa decidimos que toda esta transición nos llevaría a madurar, nos llevaría a crecer, nos llevaría a que ahora nuestro compromiso, hermano, es aún mayor, no con una persona, no con un emblema. Nuestro compromiso es mayor con el Señor y con ustedes y con la iglesia. Pero definitivamente en este tiempo se está probando todo. Ahora, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición ante las dificultades? ¿Cuál es tu postura frente a los problemas? ¿Cuál es tu actitud frente a los problemas? Que cuando vengan los problemas, no es que los evadamos, vienen, no podemos evadirlos. Hay que enfrentarlo, y que entonces el problema produzca esa resistencia, produzca esa paciencia, esa firmeza, pero que también mi fe
sea hallada, como dijo el apóstol Pedro, en honra, alabanza y gloria. ¿Me entiende? Que mi fe que está siendo probada sea hallada en gloria, alabanza y honra para el Señor. Así que no voy a buscar los problemas, claro que no, pero tampoco los voy a despreciar y los voy a ver como una oportunidad para crecer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El quinto, para ir terminando. Fíjate que dice en ese versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, y aquí cada palabra cuenta, ¿por qué la esperanza no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ahí están los últimos dos regalos. El quinto regalo es el amor de Dios derramado en ti. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Tú sabes qué te da a ti? ¿Qué te da a ti esperanza? ¿Sí? ¿Qué te produce a ti seguridad mientras estás viviendo el problema, mientras estamos en este mundo? Hermanos, saber, recordar que Dios derramó. Quiero decirte algo, Dios no fue pichirre. Dios no nos dio una gota de su amor. Fíjate que dice que el amor de Dios ha sido derramado. Es una cosa que se desborda, que se bota, ¿sí? Y así el Señor derramó su amor. La pregunta es, ¿tú estás disfrutando de ese amor de Dios? Cuando estás viviendo la dificultad, cuando vives la circunstancia, tú te sientes acobijado por el amor de Dios. Tú sientes que el amor de Dios te está guardando. Tú sientes que el amor de Dios te está protegiendo. Tú sientes que el amor de Dios te está rodeando. Porque cuando tú sientes el amor de Dios, hermano, eso trae estabilidad. No hay lugar, ¿sabes para qué? Cuando yo entiendo, cuando tú y yo vivimos ese evangelio y entendemos que el amor de Dios no nos los dio con gotero, sino que lo derramó, hermano, no hay lugar, ¿sabes para qué? Para el temor. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos en temor? Temor a contagiarnos, temor al futuro, temor. Y entonces donde vienen estas frases, ¿y si el dinero no llega? ¿Y si no me caso? ¿Y si no soy sano de esta enfermedad? ¿Y si? Y es entonces donde necesitamos entender que el amor de Dios ha sido derramado. Y cuando tú sientes ese amor derramado, que no es escaso, hermano, allí viene estabilidad. Diga conmigo, estabilidad. Si los que están atrás se sientan, se quedan quietos, recuerde que no podemos hacer reuniones. Entonces, ¿cuántos de nosotros vivimos un evangelio, pero llenos de temor, llenos de preocupación? Usted sabe que yo le cuento muchas cosas nuestras, ¿verdad? Y usted se entera, y a usted le encanta que yo le cuente. Pero malón soy yo, cuando nos vamos a dormir en la noche. No es siempre, es casi siempre, el 90% de las veces. Entonces, él abre el brazo izquierdo, y entonces yo me le acuesto aquí. Eso es solo por unos minutos. No cree usted que dormimos toda la noche así. No. Unos minutos donde yo me duermo y al ratico, chao, y ya. Y cada quien para su lado, con su cobija, cada quien con su cobija.
Pero ese momentico, esos minuticos cuando yo me le recuesto, que a veces me le recuesto llorando porque viene el temor, porque viene alguna preocupación que tenemos como familia. Porque no es que yo le estoy diciendo, ay, yo nunca me preocupo, yo nunca tengo miedo, mentira. Y vienen momentos donde hay incertidumbre, algo. Ese momentico allí en el brazo, que Él me abraza, que de pronto ora por mí, que de pronto me da el besito en la frente, o de pronto no dice nada. Eso, ¿verdad? Las esposas, eso produce como esa seguridad, ¿cierto? O el papá cuando abraza al hijo, o la mamá cuando abraza al hijo, o usted como hijo cuando siente el abrazo de su papá. ¿Sí? Y sentir ese abrazo, eso como que te sientes seguro. Pues es lo mismo que Dios quiere hacer todos los días contigo, porque el amor de Él ha sido derramado en tu corazón. Y cuando el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, es entonces que tú te sientes seguro. Tú sientes seguridad, no hay temor, Señor, tu voluntad es buena. Si me enfermo, entonces yo sé que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Señor, no llegó el dinero, o estoy esperando el dinero, o la situación familiar, pero Señor, conozco tu amor, y tu amor ha sido derramado, y es entonces donde viene seguridad, donde viene estabilidad. Y mira lo que dice Primera de Juan, ya voy terminando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no. El amor no consiste en que tú y yo amamos a Dios, no. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste que Él derramó su amor? No en que nosotros, sino en que Él nos amó primero. Y ese amor se manifestó en el Señor Jesucristo. Y quiero leerte algo más. Dice que te lo voy a leer textualmente. La demostración del amor de Dios. La demostración, hermano, y esto cómo me conmovió. Dice, la demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, no es tanto lo que Él hizo, hermano, sino por quién lo hizo. El amor no es tanto lo que Él hizo, su obra, sino por quién. Por ti y por mí, que te repito, somos, no es que fuimos, somos pecadores. Ahí es donde tú dices, Señor, con el carácter que estoy luchando, que te entrego, ¿me amas? Señor, pero mira que me equivoqué, ¿me amas? Y Él te dice, sí, el amor mío se derramó, no te di una gota, se derramó. Entonces la demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quién murió, por una humanidad débil y pecadora, por una humanidad que aún sigue siendo débil y pecadora. Cuando tú y yo entendemos eso, hermano, hay una reacción, hay una respuesta, hay una entrega. Me amas tanto que lo menos que puedo hacer es rendirme. Yo sé que mi vida está en tus manos, yo sé que tú me guardas, yo sé que tú estás conmigo. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el último regalo que habla allí Pablo, dice que ese amor de Dios que ha sido derramado en el corazón
por el Espíritu Santo que nos fue dado. El último regalo que está allí, hay muchos más, pero el último regalo de vivir en el Evangelio, hermano, es el Espíritu Santo. La gloriosa persona del Espíritu Santo, escúchame, que solo es dado, solo lo tiene, solo lo disfruta aquel que creyó en la obra de la cruz. Esto no es para todos. El Espíritu Santo no es para todos. Y esto no es discriminación. Esto es aceptar. Porque ahí me pusieron el regalo. De mí estaba si lo aceptaba o no. El regalo de la cruz está allí. De la humanidad está creer y aceptarlo. Y cuando lo creemos y lo aceptamos, es entonces cuando viene el Espíritu Santo. Si tú creíste en el Señor Jesucristo, creíste y confesaste tus pecados, si no lo has hecho, si hoy tú estás por primera vez, hay un regalo para ti. Pero si tú creíste en la obra de la cruz, inmediatamente el Espíritu Santo vino y te selló, vino a morar, a vivir en tu vida, vino a habitar en tu corazón, hermano. Y en estos tiempos es cuando más necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Es cuando más necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo. Es cuando más necesitamos disfrutar del regalo inmerecido del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos guía. Es el Espíritu de verdad. Es el que nos guía, pero también es el compañero, también es el consolador. Te pregunto, ¿cómo es tu relación con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que testifica que el amor de Dios ha sido derramado. ¿Por qué a veces tú te sientes ansioso? Tú y yo nos sentimos con ansiedad, con depresión, con miedo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo lo dejamos a un lado. Porque no vamos a la oración. Escúchame. Porque no vamos a la oración a disfrutar la gracia de la oración y a disfrutar de la presencia del Consolador para que traiga paz al alma. Y entonces viene el miedo, viene la ansiedad, viene la preocupación, vienen los pensamientos que atormentan, viene la ansiedad, viene tantas cosas, pero es que tienes el Espíritu Santo allí. Imagínense, y perdone que le eche tanto coco, pero imagínense que yo tuviera un solo par de zapatos y estaban roticos, roticos. ¿Sabe? El hueco abajo, no sé, rotico. Y me regalaron los zapatos. Y yo tengo la caja de los zapatos nuevos allí. Pero sigo caminando me sigo poniendo los zapatos rotos. Pero tienes ahí unos zapatos nuevos. Que a ti no te costó nada. Que a ti y a mí no nos costó nada, pero a Jesucristo le costó la vida. Y están allí los zapatos nuevos. Hoy tienes más que unos zapatos. Y la comparación es burda, es fea. Pero hoy tienes al Espíritu Santo allí y tú estás caminando en miedo, en ansiedad, en temor, en depresión, desanimado, turbado, pero tienes al Espíritu Santo allí. ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no entrar en relación con Él? ¿Por qué no entrar al mejor momento que un ser humano puede vivir, que es la oración? A través de esa sangre, a través de la sangre de Jesús, tenemos entrada al trono de la gracia
gracia. Y entonces entro al Rey de Gloria y le digo: Rey de Gloria, ¿sabes qué? Tengo miedo. Rey de Gloria, ¿sabes qué? Estoy preocupada. No sé cómo pagar. No sé, mira, mi hijo está enfermo. Y enseguida viene el Espíritu Santo a testificarte que el amor de Dios ha sido derramado. Y entonces en ese instante el amor de Dios es recordado por el Espíritu Santo y tú te sientes seguro. Tú te sientes amado, no te sientes abandonado, no te sientes huérfano, no te sientes solo. Hermano, ¿cuánto nos falta? Y me incluyo, para vivir el verdadero evangelio, para disfrutar el camino que Jesucristo abrió en la cruz para ti y para mí. ¿Cuánto nos falta? Porque mira, muchos cristianos, y si quiere se va poniendo de pie, póngase de pie. ¿Cuántos cristianos que solo tenemos el título de cristiano, solo nos hacemos llamar cristianos, pero no hay relación con el Espíritu Santo? No hay la seguridad de que el amor de Dios ha sido derramado. Los problemas vienen y lo tumban, lo sacan. Hay desesperanza, hay ansiedad, hay perturbación, hay culpa, hay condenación. Hermano, ¿cuánto nos falta para vivir el verdadero evangelio? Porque el verdadero evangelio es como decía esa canción que me encanta: sublime gracia, sublime gracia, sublime gracia que te rescató, que me rescató, que me redimió, que me liberó. Yo creo que este tiempo, hermano, es para que tú camines en libertad y puedas disfrutar. Yo solo te comenté seis regalos, pero para que tú puedas disfrutar de esos 6 regalos que el Señor Jesucristo pagó, porque Él pagó un precio, y un precio alto, carísimo. Le costó mucho porque le costó su vida. Y hoy tenemos los regalos allí y no los usamos, no los disfrutamos. Pero ¿cuántos deciden a partir de hoy disfrutar de esos regalos? Levante allí sus manos para orar. Comencemos allí cerrando tus ojos, solo para que no te distraigas. Comencemos diciéndole al Espíritu Santo: Espíritu Santo, perdóname, porque tú estás anhelando darme paz. Tú estás anhelando recordarme las palabras de Dios. Tú estás anhelando acompañarme. Tú estás anhelando de traer consuelo, fuerza, fortaleza. Y yo te he apartado. Yo he estado sumergido en miedos. He estado sumergida, Señor, en preocupación, en ansiedad, en problemas. Y tú estás allí anhelando hacer la obra gloriosa para la cual el Padre te envió, que es acompañarme, que es consolarme, que es llenarme del amor de Dios. Dile allí: Espíritu Santo, perdóname. A partir de hoy, yo quiero disfrutar de tu presencia. Yo quiero disfrutar de tu presencia. Si tú puedes levantar tus manos, vamos a hablar con Dios Padre. Amado Padre, tú dispusiste entregar a
¿En qué consiste el amor? El amor tuyo consiste en que nos amaste primero y entregaste a tu Hijo, el único, para redención, para salvación nuestra. Tú levántale tus manos a Dios Padre y dile: Padre, hoy yo acepto tu amor. Hoy yo acepto tu amor. Hoy yo acepto que tu amor ha sido derramado en mi corazón. Y por lo tanto no hay lugar para la soledad. No hay lugar para el miedo. No hay lugar para la ansiedad. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Oh, bendito Jesús. Bendito Hijo de Dios. Bendito Rey de Gloria. Gracias por morir por nosotros y pagar el precio. Yo creo, preciosa iglesia, que tú le tienes que pedir perdón al Señor por no valorar estos hermosos regalos, por no valorar el regalo de la oración, por no valorar el regalo de la esperanza eterna, por no valorar el regalo de la oportunidad de crecer en medio de las dificultades. Y dile: Señor, perdóname, perdóname, porque mi vida cristiana ha sido de sobrevivir y no de disfrutar los regalos que tú conquistaste en la cruz del Calvario, Señor. Perdóname, Jesucristo. Hoy yo renuncio al miedo, hoy yo renuncio a la ansiedad, hoy yo renuncio a la preocupación para recibir tu amor, Señor. Para que el amor tuyo sea inundando nuestro ser. Levanta allí tus manos. Gracias, Jesucristo. Permite allí que el Espíritu Santo que mora en ti testifique de que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Glorioso Rey, glorioso